oración para alcanzar la verdadera felicidad. Sé que Dios está dentro de mí y que es la fuente de la paz constante. Por eso, los fenómenos inconstantes no ejercen influencia en mí. Oh Dios, concede a esta persona la felicidad verdadera. Como tú lo proteges, él será realmente feliz. Él es feliz, es feliz, es feliz. Gracias, gracias, gracias. Hola, ¿cómo están? Con mucha alegría los recibo aquí desde mi casa. Sean todos muy bienvenidos. Estoy aquí de mi hogar debido, como ustedes saben, a los efectos de la pandemia. Tenemos muchas restricciones de salida aquí en la ciudad de São Paulo y por un tiempo vamos a estar grabando, transmitiendo en realidad las charlas de Seicho no Ie o haciendo las grabaciones de nuestras casas. Entonces, con mucha alegría les doy a todos ustedes la bienvenida. Hoy vamos a estudiar naturalmente un poco más de lo que es la enseñanza de Seicho no Ie. Y fíjense, un tema muy interesante para la época actual. Vamos a hablar de libertad, sobre ese sentido de libertad. Y les digo así que es algo muy importante y muy especial para la época actual, porque gran parte, lamentablemente, de los contagios que se están dando aquí en Brasil es exactamente porque, no todo, lógico, pero exactamente porque las personas, generalizando, algunas personas, vamos a ser más justos, no toman los cuidados necesarios, no usan mascarilla, se aglomeran y muchos de ellos dicen que es mi libertad. Yo tengo esos derechos, tengo el derecho de hacer lo que yo quiera de mi vida, justamente en una época de pandemia. Por eso que inicié el video mencionando que es un tema muy importante para esta época, es un tema muy importante para la época que estamos viviendo, principalmente para esta época que estamos viviendo, pero claro que el asunto libertad, hacer lo que se me dé la gana, como muchos lo entienden así, no es tan de esa manera, ¿no es verdad? Entonces sean todos muy bienvenidos a esta charla de Seicho no Ie. Como ya fue dicho, mencionado ahí, mi nombre es Mario Gabriel, estoy súper contento de poder estar con ustedes en este día. Libros que voy a utilizar en el día de hoy. Meditando sobre la vida y nuestro querido libro de los jóvenes, el libro de los jóvenes. Bueno, vamos a ver lo que dice Seicho no Ie, lo que nos enseña el maestro sobre la idea de libertad. Libertad no significa hacer todo lo que se desea y vivir a su antojo. Ya que pensamos y hablamos mucho sobre la libertad, antes que nada debemos tener una noción clara sobre la libertad de lo que hablamos. Fíjense qué interesante lo que el maestro nos pone aquí. Al reflexionar sobre la libertad del ser humano, tenemos que considerar su peculiaridad de lo que difiere de otros seres, o sea, el propio ser humano de otros seres. Supongamos lo siguiente, la siguiente situación. Una persona está en el dormitorio con deseos de estudiar, con tranquilidad. Bueno, aquí dice el dormitorio, ¿no? Pero puede estar en su escritorio, en la sala, queriendo estudiar con tranquilidad. Necesita concentrarse en los estudios. En eso entra su perro ladrando y corriendo libremente por su aposento. Es una bulla insoportable, dice el maestro. Para garantizar su libertad de estudiar en paz, la persona tendría que entrenar a su mascota para que aprenda a no entrar en su dormitorio o cerrar la puerta y mantenerlo fuera del ambiente. Y ahí usted está de acuerdo con eso. Para mantener la libertad que ella desea de poder estudiar tranquilamente en donde esté, en su escritorio, en el dormitorio o en la sala, ella tendría o que entrenar a su mascota o cerrar la puerta para que él pueda estudiar tranquilamente. ¿Y qué les parece en esta época? Les mencioné que aquí en Brasil, una de las causas de tener tanta gente contagiada con el COVID-19, creo que todos ustedes ya deben haber escuchado noticias porque Brasil es el epicentro actual
de la pandemia, eso nos duele mucho, nos lastima mucho y mucha gente ha fallecido diariamente. Y lo que piensa usted sobre libertad justamente en esta época para las personas que quieren salir sin mascarilla, sin tapaboca, no sé cómo lo denominan en sus países, y se aglomeran y no les importa nada? ¿Será que eso es la verdadera libertad? ¿Será que esa es la libertad verdadera donde no nos importamos por la felicidad y el bienestar de las otras personas? Esto significa, volviendo a la lectura, adoptar cierto grado de control. O sea, para mantener la libertad es necesario muchas veces adoptar cierto grado de control. Como resultado, la persona puede asegurar la libertad de estudiar con tranquilidad en su propio dormitorio, mientras el perro tiene asegurada la libertad de correr y ladrar afuera, o sea, en un otro lugar. Y cuando la libertad de una persona y de la otra no se concilian, debe haber muchas situaciones así, ¿no? Cuando la libertad de uno y la libertad de la otra no está en armonía, no se concilia. ¿Cómo se debe proceder? Es necesario que por un momento una de ellas ceda la propia libertad en pro de la libertad del otro. Es decir, cada cual debe esperar su momento, aunque tenga prisa, así como los conductores deben observar los señales del semáforo en un cruce. Solo así será posible asegurar la libertad de ambas partes. Por aquí entonces nos damos cuenta que para que pueda existir la libertad, debe existir también algo llamado orden. Y para que ese orden exista, debe existir algo llamado ley. Debe haber algún tipo de ley, algún tipo de procedimiento que va a regular, que va a establecer lo que se puede en determinados momentos. En este momento se puede determinado tipo de actividad, determinado tipo de forma de vida, y en estos otros momentos o en estos determinados lugares no se debe comportar de la misma manera. Eso es también tener libertad. Pero cuando ese control lo ejerce un poder exterior, es decir, un sistema, fíjense qué interesante aquí, cuando ese control lo ejerce un poder exterior, un sistema, la libertad individual deja de existir. Por eso es esencial que las personas controlen por su espontánea voluntad. Eso sería lo ideal. La propia libertad. Esto significa que la libertad individual es fundamental hasta para renunciar a la propia libertad. En otras palabras, la renuncia a la propia libertad debe ser por libre y espontáneo deseo. Entonces quiere decir que cuando el gobierno interviene, bueno, claro, el maestro aquí no dice que no debemos seguir las órdenes gubernamentales de ninguna manera, pero lo ideal, cuando comprendemos lo que es la verdadera libertad, la propia persona asume una conducta adecuada. En otras palabras, la propia persona renuncia a la propia libertad. Debe ser por libre y espontáneo deseo. Y en sus países las personas ya se concientizaron de lo que se puede, de lo que no se puede, lo que hace el bien y lo que hace el mal a las demás personas. Aún más en esta época en donde hay muchas restricciones. ¿Qué piensan ustedes? Y así entre nosotros, no le cuenten a nadie. ¿Cómo está tu forma de relacionarte con las demás personas? Tu libertad, ¿cómo la ejerces? ¿Cómo la aprovechas? Justamente en esta época donde nos piden tanto que guardemos un distanciamiento de las personas y donde incluso hay en muchos lugares reglas, disposiciones gubernamentales que prohíben, que multan o que aplican otras restricciones o otros castigos más severos. ¿Cómo está tu libertad en este momento? Es algo para pensar, algo para reflexionar. ¿Lo que será que es necesario para que las personas por cuenta propia adopten un estilo, una forma de vida que esté
reglamentado, en orden, y que ese orden no hiera mi libertad. Vamos a seguir el estudio, ¿tá? Vamos a seguir el estudio, recordando que el libro Meditando sobre la vida, y después van a ver que en el libro de los jóvenes también el maestro escribe sobre eso. En efecto, el autocontrol debe ser hecho por espontánea voluntad. Entonces debemos considerar el siguiente tema. Para ejercer el autocontrol y renunciar a la libertad por nuestra propia voluntad, ¿en cuál criterio debemos basarnos para poder distinguir una libertad específica entre otras varias que nos pertenecen y decidir renunciar a esta libertad? ¿Cuál sería el criterio que todos nosotros, que toda la humanidad debería seguir para que no sienta los males, tal vez, cuando ella se siente que está restricta mi libertad? No me están dejando hacer las cosas que me gustaría hacer. Aquí el maestro habla entonces del autocontrol, para ejercer ese autocontrol y renunciar a la libertad por nuestra propia voluntad. O sea, yo renuncio a la libertad que tengo en detrimento o porque el otro también quiere ejercer su libertad. Por ejemplo, las demás personas pueden querer ejercer su libertad de minimizar los efectos de la pandemia, que no los contagien. Esa es la libertad que tienen. Ellos tienen la libertad de decir, yo quiero distancia o quiero que tú uses tapaboca, porque si no usas, puede ser que transmitas el virus. ¿Cómo debe ser nuestra postura como Seicho no Ie? Vamos a seguir aquí. A mí el tema aquí me parece muy interesante. Son situaciones y situaciones. La libertad y el autocontrol será verdadero cuando lo someto a un nivel mayor, a un bien mayor. Fíjense qué interesante. Las personas deben integrarse a la voluntad global de la nación, sea un pronunciamiento con base en la autocomplación de él, es decir, en la concientización de que él está intrínsecamente unida a la nación. O sea, esa comprensión de voluntad, de libertad, de autocontrol, cuando yo comprendo los lazos que me unen, aquí dice a la nación, ¿no? Un ejemplo de la nación, pero que me unen yo al otro, ahí empieza a cambiar ese concepto de libertad. ¿Dónde estamos? Debemos darle el debido valor reconociendo que él enaltece la libertad mayor, que es la del yo amplio, en lugar de contentarse con la libertad menor de carácter individualista. Entonces aquí hay dos conceptos de libertad, la libertad menor y la libertad mayor. La libertad menor es aquella libertad de mis caprichos. Yo hago lo que se me da la gana. La libertad mayor ya pone como juicio o pone como atención la libertad de las demás personas. Y es ahí que debemos llegar como Seicho no Ie. Aquí te aseguro que en el libro de los jóvenes también hay algo fantástico para que lo puedas leer después en la página 252. Ideas erróneas sobre la libertad. Con frecuencia me encuentro con personas que piensan que ser libre es llevar una vida desordenada, desenfrenada, haciendo lo que se les dé la gana, sin importarle los daños que puedan causar a los demás. Esa idea es totalmente errónea. Ser libre no es ser esclavo de los deseos. Ser libre no es huir de las dificultades, sino dominarlas sin temor. Ser libre no es llevar una vida ociosa, desordenada o descomedida. La gran libertad, la verdadera libertad, no choca con reglas, leyes y órdenes. Fíjese qué maravilla aquí. La verdadera libertad no va a chocar con reglas, órdenes de los gobiernos o a nivel mundial, justamente en esta época aquí. ¿Dónde estaba aquí? Nos hace comprender que la gran libertad está en la natural armonía de las leyes
reglas y órdenes. Y que una vida ociosa, desordenada o desenfrenada no atrae la verdadera libertad. La libertad está intrínsecamente ligada al orden que triunfa sobre la confusión. La vida es libre por naturaleza y donde surge la vida se establece el orden. Para que surja la vida es importante que ocurra algo llamado orden. Antes que surgiera el planeta Tierra, los demás planetas que surgió del nada, antes de eso era necesario que surgiese algo llamado orden, una ley que determinara la manifestación de la materia, cómo los planetas se ubicarían, la ley de la gravedad y todo lo demás. Esas cosas tan misteriosas que muchas veces pensamos, ¿cómo será que surgió? Surgió porque primero existió una ley y una vez existiendo una ley, pasa a existir un orden. La diferencia entre elemento inorgánico y elemento orgánico es que en el elemento orgánico ahí existe vida. Y si existe vida, porque hay un orden. Y si hay un orden, es porque hay una ley que dice que las cosas se deben realizar o cumplir de determinada manera. Voy a saltar aquí un poquito más para adelante para que me dé tiempo, ¿no? Porque como ustedes se han dado cuenta, nuestras últimas reuniones disminuimos un poco el tiempo para que nos dé tiempo de ver completa la reunión. Estar vivo es, por lo tanto, mantenerse organizado. Entonces, manténgase organizado justamente en esta época donde se requiere mayor cuidado. Cuídese. Sus familiares te aman, nosotros te amamos. Cuídate, no salgas a la calle porque si no más. Quédate en casa y si es necesario que salgas a la calle, toma todos los cuidados necesarios para no transmitir y para no recibir también, porque al final de cuentas muchas veces mi agua casi cayó. Ni sabemos. Esa es una actitud de un adepto Seichonoye. Esa es una actitud de un líder Seichonoye. Es así que un líder Seichonoye debe comportarse. Pero al tratarse de organizaciones como una familia, una sociedad o una nación, la falta de orden terminará provocando la ruina. Entonces, cuando no hay un orden, cuando no hay una gestión adecuada, cuando las personas no siguen rigurosamente lo que debe ser hecho de manera correcta, ahí se provoca o se manifiesta una ruina. Cuando mayor es la organización a la cual pertenecemos, mayor será la necesidad de vivir conforme la ley y el orden. Fíjense qué maravilla aquí. La ley y el orden. Por ejemplo, si un árbol cuya naturaleza es ser alto y recto logra desarrollarse plenamente sin torcerse, entonces ese árbol es realmente libre. Si ese árbol piensa así, yo soy libre para crecer del modo que yo quiera, de la manera que a mí se me antoje, y insiste en crecer torcido, contrariando su verdadera naturaleza, eso quiere decir que la libertad de los caprichos venció la libertad natural. Bueno, y aquí el maestro entonces empieza a denominar de una otra manera, y muy asertiva, muy acertada. Libertad de los caprichos contra la libertad de aquello que es natural. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, aquello que estraga la vida fenoménica aquí, aquello que hace que se provoque un desorden, es la llamada libertad de los caprichos. Es mi vida, es así que yo quiero. Es mi deseo, hago lo que yo quiero. Yo soy mayor de edad, por eso yo hago lo que yo quiero. ¿Será que es así? Esa es la libertad de los caprichos, que muchas veces entra en choque contra la libertad de aquello que es natural. En otras palabras, la libertad natural de ese árbol fue pisoteada y destruida. ¿Cuál es tu libertad natural? Aquí, decime aquí en mi oído para que nadie escuche. ¿Cuál es tu libertad natural?
La libertad de ser hijo de Dios. La libertad de entregarte en las manos de Dios. La libertad de manifestar la felicidad plena, independiente de cualquier circunstancia. La libertad de vivir en este mundo, y en este mundo, aún siendo un mundo fenoménico, poder manifestar la imagen verdadera. Ese es el objetivo, ese es el propósito de vida. Y la libertad de lo natural coincide con la libertad que el otro tiene. ¿Por qué? Pongan ahí en los comentarios. ¿Por qué mi libertad natural es la misma libertad natural de la otra persona? Piensa un poquito mientras yo tomo un poco de agua, que aquí en donde estoy está calor. Porque todos somos uno. Porque no hay diferencia entre Gabriel aquí y tú que me estás viendo. No hay diferencia. Por eso que cuando nosotros vivimos expresando esa libertad natural, pensando de qué manera yo puedo beneficiar a mi compañero, a mi amigo, a ese conocido, a ese desconocido. ¿Qué conducta que yo debo tener para que no perjudique a la otra persona? Y no solamente para que no perjudique, pero qué conducta yo debo tener para hacer el bien a la otra persona. Eso es ejercer tu libertad natural. Y cuando la vivís en tu cotidiano, vas a sentir una alegría, un sentimiento así, de un valor incalculable. Eso es vivir la libertad natural. Ahora, cuando se produce o cuando alimentamos la libertad de los caprichos, generalmente duele, cuesta, nos lastima y lastima a las demás personas. Entonces vamos a pensar de la siguiente manera, una propuesta, ¿tá? Una propuesta. De ahora en adelante, cuando mi forma de vida haga sufrir al otro, yo voy a pensar, ¿en dónde estoy fallando? Voy a dar un paso atrás. ¿En dónde será que estoy fallando? Y buscar en Dios la respuesta para eso. Porque si mi vida y la vida del otro son una, y la vida de Dios y mi vida son una, la vida de Dios también es una, la vida de la otra persona. Y Dios sabrá orientarte para que hagas lo que tengas que hacer en el momento correcto, en el momento oportuno. Esa libertad natural no hiere al otro. Esa libertad natural nos coloca a todos en su debido orden. Esa libertad natural nos hace seguir las leyes y el orden sin ningún tipo de dificultad. Y si aquel lugar y si aquel ambiente no es el adecuado para mí, yo voy a salir de ese ambiente de manera natural. O el ambiente a mi alrededor irá a cambiar de manera natural. Es imprescindible, pues, que sepamos la distinción entre el hombre verdadero y el hombre falso. La libertad del hombre falso se manifiesta como la libertad total de los caprichos. En cambio, la libertad del hombre verdadero, verdadera naturaleza del hombre, se manifiesta bajo la forma de conductas que están en natural armonía con la ley y el orden. Una persona cuya conducta está en choque con las reglas, leyes y orden, aún no es dueña de la verdadera libertad. ¡Wow! Ese estudio es fantástico. Este estudio aquí es extraordinario, nos hace cambiar muchos conceptos que tal vez alimentamos a lo largo de nuestra vida. Nos hace reflexionar, nos hace cambiar hasta dónde va mi libertad, o será que estos deseos es solamente manifestación de mis caprichos, de mis ilusiones, de creer que aquello es bueno para mí, pero en el fondo no lo es. Un buen termómetro para eso es aquello que te mencioné. Si eso hace infeliz al otro, si eso me provoca algún tipo de infelicidad, ¿sabe? Cuando el alma está herida, esa no es la verdadera libertad. Eso es ilusión de la mente. Creer que aquello exista de verdad, mientras en realidad que no lo existe. Eso es ilusión mental. Creer en la existencia de algo, pero ese algo de hecho no existe. Recuerda siempre que lo que existe de verdad, lo que no cambia, lo que es inmutable, es tu esencia de hijo, de hija de Dios.
tu esencia perfecta, o sea, aquello como denominamos en Sechonoye como siendo la imagen verdadera. Espero que no haya mucho reflejo aquí, estoy lleno de lámparas aquí en casa. Espero que no haya mucho reflejo y que eso no te moleste. Es un asunto interesante, ¿no es verdad? Y cómo está nuestra sociedad y cómo están, bueno, antes de tal vez pensemos cómo está la sociedad, ¿será que comprendieron o no comprendieron? Muchas veces vamos a llegar a la conclusión que falta mucha comprensión, falta mucho crecimiento. Lo más importante para que no haya ningún tipo de desilusión, siempre se dice así, ¿no? La desilusión aparece cuando yo espero algo del otro, entonces mejor no esperar. Lo más importante aquí es que tú hagas tu parte, que nosotros hagamos nuestra parte como un ser individual, como un ser humano, un hijo de Dios, cada uno haciendo nuestra parte, y cada uno haciendo nuestra parte, esa alegría, esa felicidad irá a contagiar a las demás personas, a los miembros de nuestra familia, y eso se va a tornar como si fuera una cadena y va a pasar a muchas y muchas y muchas personas. Esperamos que esos efectos de la pandemia, ¿no?, que la situación que estamos viviendo sirva de hecho para que ocurra un gran cambio, un gran cambio. A veces yo digo que el ser humano tiene memoria muy corta y parece que las experiencias pasadas no le sirven y sigue equivocando. Pero yo creo, ¿no?, después de ya más de un año en esta situación, yo creo que debido a todo el tiempo que pasamos, de la situación triste, ¿no?, que estamos viviendo, eso va a repercutir en un cambio. ¿Y quién no cambia? Va a sufrir bastante. Entonces vamos a hacer ese cambio ya ahora, en este momento. Pero ¿qué cambio usted me está diciendo, profesor? El cambio de abandonar esa libertad de los caprichos para manifestar la libertad natural, que hace con que yo contagie al otro con una buena forma de vida. En las redes sociales está infectadas, aquí en Brasil decimos palabras de odio, está infectadas de personas que utilizan palabras malas, palabras de odios, críticas, que no seas tú. Yo espero que no seas tú. Claro que no, tú sos Sechonoye. Que no seas tú una persona que contribuye para diseminar malas palabras. Que seas tú exactamente la persona que de ahora en adelante va a contagiar un gran número de personas a través de las buenas palabras, de palabras de esperanza, palabras afirmativas, palabras que expresan el hombre como hijo de Dios, palabras que llevan al ser humano a reflexionar, a reconciliarse, a manifestar su grandiosidad que todos nosotros tenemos. Vamos a ver más un poquito aquí, donde estaba aquí, una persona cuya conducta está en choque con las reglas y leyes y orden, aún no es dueña de la verdadera libertad. Esto ocurre siempre que la libertad de los caprichos vence sobre la libertad natural. Cuando una persona permite varias veces que la libertad de los caprichos triunfe sobre su libertad natural, esa sensación de incomodidad y opresión será soportable y insoportable, ¿no?, y huirá en busca de libertad. Y refiriéndose al lugar que dejó atrás dirá: allá no hay libertad. Las personas se sienten sofocadas, pero en realidad no fue el lugar en sí que ejercía presión sobre esa persona e impedía su libertad. La sensación de incomodidad y opresión era simplemente el reflejo de la sofocación de la libertad natural por sus caprichos. Fíjese qué asunto maravilloso, qué asunto extraordinario. Mis amigos, estamos llegando al final de este estudio, de este video. Yo nuevamente deseo que prosperen, que sean cada vez más felices, que vivan una vida cada vez más en armonía y con mucha salud. No te quedes sentadito ahí viendo el tiempo pasar. Contaminar a las personas con buenas palabras, con buena vibra. ¿Y cómo podemos hacer todo eso? Por ejemplo, a través de la divulgación de las revistas Sechonoye.
llamar a la sede de tu país, pedirle una cantidad de revistas, entregar a tus compañeros, amigos. Yo sé que aún vivimos una situación que hay mucha restricción, pero contacto con algunas personas vas a tener y entregarles las revistas de Seicho Noye. Vamos a transformar la vida de todos nuestros hermanos, de todos nuestros países de lengua hispánica. Vamos a hacer con que nuestros amados países sean cada vez más felices. Yo agradezco mucho la atención de todos ustedes, de corazón. Me gustaría mucho estar con ustedes, poder estar con ustedes, darles un abrazo, poder contar algunas experiencias, oír experiencias de ustedes, de cómo se las están arreglando, de las cosas que están haciendo. Y yo les aseguro que independiente de las circunstancias, independiente de la situación, por más tenebroso que sea, siempre va a haber una salida. Y en el momento de más tiniebla es justamente en el momento donde la luz se va a manifestar mucho más rápido. Muchas gracias. Un fuertísimo abrazo. Estamos a disposición de todos ustedes. Tú que eres líder de Seicho Noye, que eres profesor de Seicho Noye, que eres un divulgador de Seicho Noye. La humanidad está esperando por ti. La humanidad te espera. Tus compatriotas te esperan. Aunque no podamos ir a la asociación local, a dar reuniones, que no podamos hacer reuniones presenciales, ¿qué estás esperando? Divulgar Seicho Noye. Aún así, mensajes, llamadas, revistas, como te comenté. Estamos haciendo muchas reuniones virtuales, aquí desde Brasil, ahí desde tu país, seminarios, una cantidad de cosas. Hay mucha gente que ha conocido Seicho Noye y por una actividad virtual. Y si tú que estás viendo este programa ahora, conociste Seicho Noye a través de una reunión virtual, todavía no has tenido el placer de ir a una reunión presencial, coloca ahí en el chat, menciona ahí en el chat, yo conocí Seicho Noye a través de una reunión virtual y pronto nos conoceremos. Un fuerte abrazo, hasta la próxima, bye bye, muchas gracias a todos.